Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la segunda semana del tiempo de Adviento. Estamos iniciando el año católico prácticamente. Y Mateo hoy nos sorprende con un evangelio bellísimo. Es este evangelio, para los grandes eruditos de Mateo, los grandes doctores en el texto de Mateo, es el sueño de Dios. Este evangelio es el sueño de Dios Padre. Es el sueño de Dios Padre. Es este fragmento del evangelio de Mateo. Mateo, los diferentes personas que se dedicaban a copiar los evangelios para enviar a las diferentes iglesias, reuniones de gente, sobre todo en especial gente, llamémoslo así, según el concepto semita, paganos, ¿verdad? Gentiles, los gentiles de las diferentes regiones de la parte occidental de Egipto y todo ese contexto donde estuvo Mateo, y al mismo tiempo las diferentes acciones de repercusión del evangelio, pues se centra, y voy a tomar el versículo 29, Mateo 11, 28, 30, tome el versículo 29, porque según estos grandes eruditos desde el siglo I, inclusive desde el siglo I, mantienen en esta centralidad el querer de Dios, el deseo de Dios. El deseo de Dios que después Juan va a explicar de forma más clara. Acordemos que Juan fue el último evangelista en redactar su evangelio. La famosa Besorah, Matatiah. El caso es Matatiah. Y mire cómo dice el versículo 29. Vuelvo y digo, hay un paralelismo. ¿Por qué? Porque las las copias eran idénticas. Simplemente la percepción en cuanto a la realidad de Mateo, pues tratan de digamos, como de desviar el sentido que Mateo le quería dar, y por eso tomamos el texto original. Y mire cómo dice el texto de forma sin alteración, más o menos acercándonos al contexto del arameo, porque utiliza dos verbos que en especial hace hincapié en uno solo. O sea, haga de cuenta como si hiciera hincapié en ese, y así como el estandarte que fuera ese texto del evangelio. Muy bien. Tomad sobre vosotros el yugo mío y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón. Y en esta parte, y encontraréis reposo para vuestras vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me quedo con este último fragmento. Y encontraréis reposo para vuestras vidas. En otras traducciones dice, de alguna otra manera dice, y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Bueno, en fin. Pero con lo que yo me quedo es con el verbo conector, que no es disociativo, ¿verdad? Sino que es al mismo tiempo es un apelativo que se mantiene en consonancia con la acción fragmentaria del texto de Mateo original. Y él utiliza digamos como una conglomeración de un verbo que se ejecuta llamado nihutah, en lugar de utilizar sa, el verbo sa que normalmente se utilizaba en estos casos en el siglo I, el arameo del siglo I, en este caso utiliza el nihutah. Y ustedes dirán, y uno se preguntará cuando estudia pues esto, ¿qué relevancia hay entre uno y otro? Si más o menos tienden a parecerse de una misma forma. Pues resulta que el agente conector, vuelvo y digo que no es disociativo, el nihutah engancha todo, o sea, hace como un conglomerado, lo engancha todo, y entonces permite observar la dinámica que Jesús está enseñando y que Mateo va copiando. Por eso le digo, este fragmento, según los grandes eruditos de Mateo, es el corazón del Padre, es el anhelo del Padre, es el deseo del Padre. Por eso dice que vayan a Jesús. O sea, el anhelo del Padre es que vayamos a Jesús. Vayamos a Jesús. Es decir, lo que aquí está hablando Jesús es que cuando usted verdaderamente necesite algo, busque únicamente a Dios. Busque a Dios, busque a Jesús. Y por eso es el corazón de Mateo. Los grandes eruditos dicen, por eso vuelvo y digo, Juan vuelve a escribir en su evangelio, ¿verdad?, que Dios es amor, pero ese es el corazón de Mateo. Y por eso entonces se dice, venid a mí. Es decir, cuando usted esté pasando por una necesidad o lo que sea, o en su vida, busque a Jesús. ¿Y dónde se encuentra Jesús? En la Eucaristía. No hay ninguna otra parte más donde usted va a encontrar a Jesús vivo en la Eucaristía. Usted lo encuentra en la oración, encuentra la presencia de Dios, encuentra esa gracia de Dios en la oración. Pero la persona viva de Jesús, la persona viva, así como hace 2000 años estaba vivo con sus discípulos,
la persona viva la encuentra en la Eucaristía. Y por eso este es el fragmento con el cual ustedes y yo tenemos que meditar, porque en la medida que usted reconoce su mansedumbre, lo que hablamos el día de ayer con la Virgencita de Guadalupe, en la medida que usted reconozca que usted está trabajando en su humildad y en su mansedumbre, en su humildad sobre todo y su mansedumbre, usted va a reconocer que todo un Dios, o sea, es decir, no se le va a escapar ningún detalle y sobre todo va a quedar sorprendido ante la majestad de Dios, que todo un Dios creador de cielos y tierra se haga un pedacito de pan. Se haga un pedacito de pan, todo un Dios. Y es ahí donde usted tiene que ir. Por eso Jesús dice, venid a mí. O sea, el corazón de Mateo lo está invitando usted a que vayamos a la Eucaristía. Y por eso, ya para ir finalizando esta reflexión del Evangelio el día de hoy, tomo un libro de Juan Pablo II, que lo escribió hace mucho tiempo, no sé si estará en español, pero es un regalazo de Juan Pablo II, donde dice, primero hago el preámbulo donde él dice preghiera, o sea, la oración. Voy a tratar de traducirlo de forma más fidedigna. Dice, dobbiamo pregare prima di tutto. Debemos pregar primero ante todo perché siamo credenti. La preghiera è infatti il riconoscimento del nostro limite e della nostra dipendenza. Esta parte es importantísima. Veniamo da Dio, venimos de Dios. Siamo di Dio, estamos de Dios, estamos en Dios. A Dio ritorniamo. A Dios retornamos. Perdón. Y esta parte se conjuga perfectamente con el texto de Mateo 11, 28, 30, el corazón de Mateo, el anhelo del Padre, el deseo del Padre, que todos vayan a Él por Jesús. Y mire, y Juan Pablo II lo entiende perfectamente. Mire cómo escribe: pertanto, la preghiera autentica e quella voluta espressamente da Dio mediante la rivelazione e la redenzione, la preghiera avviene per Cristo, con Cristo ed in Cristo, e si esprime totalmente mediante la Santa Mesa. O sea, lo entiende perfectamente. Voy a tratar de traducir el texto como dice, sin alteración más o menos, che ripresenta mediante il sacerdote sull'altare in modo mistico ma reale il sacrificio della croce. Tutte le altre preghiere e devozioni sorgano dalla Santa Mesa, ed a se ritorniamo a partecipare alla Santa Mesa significa ritrovarsi sul Calvario en el cenáculo. Lo que está diciendo, mire lo que dice, lo interesante y lo que siempre he tratado de inculcar en las personas que me escuchan. Si a usted le gusta estas reflexiones, compártalas, denle me gusta y por favor que la gente se suscriba más y compártalas. ¿Por qué? Porque mira lo que siempre he dicho. Mucha gente se para después de la Eucaristía, después de la consagración, y se pone de pie como si nada hubiese pasado, o sea, como si Cristo no estuviera ahí para adorarlo. Cristo, después de que el sacerdote dice Mysterium Fidei, o sea, sacramento de nuestra fe, hay diferentes fórmulas de respuesta. Y la gente se pone de pie como si no estuviera Cristo. Usted tiene que estar ahí delante de Cristo adorándolo porque está presente, está entregando su vida ante Dios Padre por la redención del género humano y de toda la humanidad. Y eso lo tiene claro Juan Pablo II, y por eso dice, por tanto, la preghiera auténtica, por tanto, la oración auténtica es aquella que nace de la propia voluntad expresamente de Dios mediante la revelación y la redención. Y por tanto, la oración, la preghiera, avviene, o sea, viene de forma exclusiva cuando el sacerdote dice per Cristo, o sea, por Él, o sea, con Cristo, por Él, per Cristo, con Cristo, ed in Cristo, o sea, por Él, con Él y en Él. Cuando el sacerdote se para, y hay gente que se pone de pie y como si nada. Eso está enseñando Juan Pablo II. Se exprime totalmente mediante la Santa Misa, que se expone por Cristo, que representa, o sea, que se representa mediante el sacerdote en el altar, en modo místico, pero con la realidad del santo sacrificio de la cruz. De manera que todas las demás oraciones y devociones están supeditadas a la Santa Misa. Todo lo demás está supeditado a la Santa Misa, y por tanto debemos retornar a participar a la Santa Mesa, lo cual significa retornar en el Calvario, o sea, retornar al Calvario y en el cenáculo. No lo digo yo, lo dice este regalazo que hizo Juan Pablo II. Este regalazo, no sé si se encontrará en español, se llama Il Progetto di Dio. Il Progetto di Dio. Ya para finalizar con esas palabras de este hombre tan santo, un hombre que quise mucho, que
puedo decir que amé a Juan Pablo II, muy cercano, y mejor dicho, en fin, un hombre que siempre admiré, un hombre que su misma presencia, de su misma presencia brotaba ese amor por Dios, y mucha gente inclusive quedaba atónita ante la misma presencia de Juan Pablo II. Pues no me queda nada más sino recordar lo que él decía y que le hagamos caso. Un hombre que cada Eucaristía para él era lo más importante, junto con la Virgencita María, y que después de la Eucaristía se quedaba dando gracias por haber recibido a Dios. Dios los bendiga a ustedes. Ojalá copiemos el ejemplo de Juan Pablo II que nos lleva a Cristo, a través de la Virgencita María. Hoy indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Vital Santísimo, obras de caridad y confesión. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Feliz día para cada uno de ustedes, que estén muy bien, Dios los bendiga.